Esto es apenas un resumen de 95 años de historia de lucha, 95 años que merecen ser narrados por algunos de sus protagonistas. Historia que vale la pena ser escuchada sin prisa para conocer nuestro pasado y entender nuestra naturaleza. Yo fui electo presidente del Centro de Medicina, 15 días antes que Stroessner subiera al poder. A mí me dejó una experiencia muy buena el ser presidente del Centro Estudiante de Medicina. Era el orgullo que era para nosotros llamar a un periódico o a una radio y decir, habla el presidente del Centro Estudiante de Medicina, ¿verdad? Era una cuestión que tenía reconocimiento nacional. Un enorme honor y una gran responsabilidad. Imagínense ustedes que hay una tradición de lucha, de reivindicaciones, zapatos muy grandes que llenar. Fue en primer lugar un ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento y al mismo tiempo un ejercicio de una libertad responsable. El Centro Estudiante de Medicina siempre fue un abanderado de la lucha por las libertades. Lo que fue clínica en la vida social y política del país fue muy importante y se debió en parte al centro. Por el prestigio que había alcanzado nuestro centro de estudiantes y siempre era invitado a participar en cualquier tipo de debate donde estuvieran involucrados movimientos estudiantiles o sociales, ¿verdad? Es decir, al mismo tiempo hacíamos mucho hincapié en los estudios, en la dedicación no solamente al estudio de la ciencia médica, sino también a la profesión, digamos, de cuidado. Vimos el fruto de las luchas sociales que han habido hasta ese momento. Creo que en primer lugar, yo creo que el individuo que se dedica a estas cosas tiene que estar muy imbuido un poco de un espíritu especial, gremialista, ¿verdad? Testigo de su suerte, testigo de su porvenir y responsable de su porvenir. Tal vez lo que me arrepentiría es de no haber podido haber hecho más de lo que pude haber hecho. Luego de la Guerra de la Triple Alianza, cuando el desvalido necesitaba el amparo de la asistencia, se fundó el Hospital de la Caridad, hoy conocido como Hospital de Clínicas. La Facultad de Medicina ha sido un hospital que apareció como Hospital de la Caridad, primero en los fondos de Sajonia, ¿verdad? Al cual se llegaba en ocasiones, cuando llovía, se llevaba en canoa, ¿verdad? 12 años después, se fundó la Universidad Nacional de Asunción y también nació la Facultad de Ciencias Médicas. Desde entonces, el Hospital de la Caridad, además de realizar un importante servicio a la comunidad, también se utilizó para fines académicos. Pero una entidad con repercusiones sociales tan grandes no podía prescindir de los tropiezos, cerrándose alternativamente y volviéndose a abrir en 1890, 1912 y 1918. Fue precisamente en la última apertura que se creó el Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. De ahí en adelante, los estudiantes tomaron acción y defendieron los más nobles ideales. Si bien nuestra carrera nos exige un esfuerzo académico importante, la propia naturaleza de nuestra profesión también nos exige un compromiso social muy importante. Teníamos una enorme sensibilidad social, un enorme interés no solamente por cuidar a aquella gente muy humilde que es la que recurría al Hospital de los Pobres. Desde sus orígenes, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNA se caracterizó por ser el puntal de reivindicaciones estudiantiles y sociales, buscando la formación intelectual y moral de las personas y abrazando siempre la causa de los más necesitados. Hay mucho por hacer, yo creo que está todo por hacerse todavía en la educación superior. Y por otro lado, nunca estar sin estar conectados con la realidad social de nuestro país, que nos exige seguir firmes en esa situación. En la época de la dictadura prácticamente no había voces disonantes. Lo que se leía y se escuchaba en los medios era prácticamente, la voz del gobierno y planteábamos ese tipo de cosas. Recuerdo así como anécdotas que para sacar un periódico de vanguardia nos reuníamos tarde, a las 11:30, 12 de la noche,
porque a esa hora casi no había más gente por las calles. Entrábamos en la casa de algún compañero y ahí nos poníamos a escribir. Después de escribir teníamos que picar los esténciles, que eran la forma de imprimir en aquella época. Continuábamos con la impresión en el esténcil manual, teníamos que presillar el folleto y amanecíamos haciendo ese trabajo, y a la mañana siguiente continuaba repartiendo el boletín a los compañeros. Era una forma en que templábamos un poquito el espíritu, generábamos esa conciencia de opinión, y eso yo creo que dio su fruto, porque cuando este grupo se presenta como un grupo a las elecciones del Centro de Estudiantes de Medicina, la primera fórmula que presentamos para combatir a lo que era el oficialismo dentro del Centro de Estudiantes fue justamente la dupla Carlos Filisola, Enrique Bellasay, y ese primer año que nos presentamos perdimos por 11 votos, lo cual fue un gran sacudón ya para el oficialismo, porque nunca antes se le había disputado el poder tan de cerca. Y el segundo año, que fue el año 85, ¿verdad? Ya la victoria fue nuestra. También se formaban en aquella época los ateneos culturales, las orquestas del Centro Estudiante de Medicina, etc. Bueno, era una vida un poco diferente. Luego se entró la resistencia a la invasión de la dictadura en la facultad, ¿verdad? En la cual algunos grandes dirigentes como el doctor Mariano Bordas tuvieron que salir del país, ¿verdad? Y hubo mucha represión. Eso fue hacia el 56 ya, ¿verdad? Época de represiones muy duras. Y bueno, siempre medicina mantuvo ese estilo de tener un estudiantado opositor a los regímenes dictatoriales, ¿verdad? Gracias a los estudiantes de medicina nucleados en el Centro de Estudiantes, se inició la construcción del actual Hospital de Barrio Obrero. Y bueno, se fundó un lugar de atención de enfermos hacia unos barrios que habían comenzado a desarrollarse. Ese centro puesto de atención era el Centro Estudiante de Medicina, es lo que ahora es el Hospital Barrio Obrero, que posteriormente fue tomado, digamos, esa iniciativa por el Ministerio de Salud Pública, y se formó el Hospital Barrio Obrero, pero de inicio ha sido creado por el Centro Estudiante de Medicina. En medio de duras represiones policiales, el Centro de Estudiantes de Medicina de la UNA, organizado con otros centros universitarios, se dirigieron al Poder Ejecutivo y a la opinión pública, repudiando la intervención. Echaron a todos los profesores titulares de la Facultad de Medicina, Filosofía, Letras, Odontología, Filosofía, Ingeniería, etc. Fueron expulsados del país. Y a partir de eso nombraron a profesores al dedo, sin una clase de títulos, mérito y posición. El profesor universitario antes era un individuo que tenía sus méritos, ¿verdad? Y bien ganados. Y todos entrábamos a la Facultad de Medicina a raíz de un estricto control de títulos, méritos y aptitudes. Eso terminó. Y se empezaron a llamar a gente de cualquier lado. Nosotros no teníamos profesores de clínica médica, nosotros no teníamos profesores de cirugía, no teníamos profesores de ginecología. No había ni un solo profesor de la Facultad de Medicina que reuniese las condiciones adecuadas, éticas, morales e intelectuales para ser profesores. No había. Salvo alguna que otra excepción de alguna entreguita por ahí, pero todos fueron expulsados. Fueron desterrados, fueron echados del país, etc. En 1954, el Hospital de Clínicas inauguraba el pabellón de pediatría. Para el acto protocolar, solamente estaban previstas las palabras de importantes autoridades del gobierno, pero el momento era clave y la lista de reclamos era larga. El presidente del Centro de Estudiantes se animó a leer un discurso donde expresaba todas las inquietudes del estudiantado. La osadía le valió al presidente del Centro de Estudiantes de Medicina la suspensión por 2 años lectivos. Aquel osado era el estudiante Mariano Bordas Ferrer. Yo no era médico todavía, pero era estudiante de medicina en el 4º curso. Y al salir de ahí,
me agarran decirse 4 personas, que no tengo, han fallecido los individuos de esto, me trataron de comunista. Y yo no comunista, y me quisieron sacar el texto que yo tenía. Y yo salí con otros compañeros corriendo con el texto en las manos, y de ahí fuimos hasta el local del orden. Esta última hora ahora. Ahí entregamos nuestro texto y se publicó. Pero yo fui considerado comunista, persona no grata para la Universidad Nacional, expulsado de la Facultad de Medicina y de la Universidad Nacional, porque yo no podía acceder a ninguna clase de estudios, en ninguna clase de facultad. Luego de un mes de la suspensión del presidente del Centro de Estudiantes de Medicina, el estudiantado organizó una huelga que logró doblegar al gobierno. La movilización hizo que se levantara la sanción impuesta a Mariano Bordas. Y se organizó una huelga dirigida por mí, casualmente como fui presidente del Centro de Medicina. Una huelga que integró a todo el estudiantado, toda la facultad. Es una cosa grandiosa, pues. Inclusive empezó a extenderse el estudiantado secundario. Fue una huelga muy grande. Y el gobierno de aquella época, que había firmado mi expulsión de la Facultad de Medicina, mi expulsión fue firmada por el doctor Sapena Pastor. Y Sapena Pastor, antes de la intención de la huelga, no tuvo otro remedio que borrar con el codo que quedó con las manos y me repuso la Facultad de Medicina. En 1969, el Centro de Estudiantes de Medicina de la UNA se manifestó en contra de Nelson Aldrich Rockefeller, quien se encontraba de visita en Paraguay. Las manifestaciones fueron duramente reprimidas y varios líderes del Centro de Estudiantes fueron apresados, entre ellos Juan Félix Bogado Gondra. Fui apresado, fui torturado, fui llevado con otros más también al temible investigaciones y después a la central de policía, donde hicimos una huelga de hambre bastante larga. Bueno, yo estuve un año preso en ese entonces, hubo tanta manifestación durante todo ese año, manifestación de simpatía y visitas y demás cosas de estudiantes a la cárcel de Tacumbú, que finalmente tuvieron que largarme sin que prácticamente la tal parodia de proceso se finiquitara. En la cárcel mismo de Tacumbú recuerdo que aprendí mucho primero, seguí estudiando medicina, de luego haciendo deporte, atendiendo a la gente, no solamente a los internos, sino también a los mismos guardias que finalmente eran otros presos más, porque con muy poca paga y con una expresión más del enorme problema social que había ya en ese entonces. Con nosotros se inauguraron los camiones cisternas de la policía que hasta hoy están. Se compró por nuestras culpas y con nosotros inauguraron. Y la primera persona que sufrió, como una anécdota, ¿verdad? La primera persona que sufrió el embate del camión hidrante, como ahora le llaman, fue justamente un agente de la policía, un agente de la propia policía que venía marchando, escoltándonos a nosotros, ya cuando regresábamos del centro de la ciudad hacia el hospital de clínica. Y me acuerdo que ni ellos mismos sabían cómo funcionaba el cañón de agua. Entonces el primer disparo del cañón de agua fue contra uno de los agentes de policía que tuvo que operarse en clínicas con nosotros, tuvo una rotura renal, ¿verdad? Una anécdota que quedó para la historia, ¿verdad? El propio colega le disparó el cañonazo de agua, ¿verdad? Fue la primera vez que se usó y fue la primera víctima de los camiones hidrantes. El Centro de Estudiantes de Medicina para mí representa sobre todo los ideales más importantes que tiene el estudiante y que en cierto modo tiene
aquel que va a ser médico. El centro, disculpadme, yo me emociono a veces. Para mí es un lugar donde los más puros ideales estudiantiles han sido defendidos, ¿verdad? Donde la unión con la gente más desprotegida se sentía. Fui presidente del centro estudiante, creo que es el cargo que con más honor llevo hasta el día de hoy, de todos los cargos que he desempeñado en mi vida. Yo creo que ha sido el puntapié para una serie de experiencias que tuve en la vida y probablemente marcó mi derrotero en la vida. Realmente es el que fue el puntapié inicial como para todo lo que fue el desarrollo posterior de mi vida. Y llevar el estandarte de la Facultad de Medicina en representación de su centro de estudiantes siempre fue realmente un honor. Primero, bien amistosos y cordiales saludos al Centro de Medicina y a todos mis compañeros. Nunca envejecen.